Perdón, como que se me traba un poquito. ¿Puedes repetirla? Perdón. ¿Cuáles son las características de una membrana? Pues Que que defina el área de la célula. Menos. Más que definir un área de la célula, ¿de qué otra forma lo podrías decir? Es como la pared que limita lo que se encuentra dentro del organismo para poder interactuar con lo externo. Ok, pueden tomarlo que es una barrera estática, ¿de acuerdo? Otra cosa es que la célula, ¿qué función va a tener con el medio externo? Perdón, la membrana, ¿qué función va a tener con el medio externo? pues protección, intercambio. Exacto, protección, mantener un intercambio de moléculas. ¿Qué más? Por ahí oí alguien. Sirve como una reguladora de la entrada y salida. En relación a la presión osmótica, mantienen esa regulación. ¿Qué más? ¿Es selectivamente permeable? Selectivamente permeable. ¿Qué otra cosa? También está relacionada con el propio crecimiento de la célula, ¿sí? Ahora, existe también que una hipótesis que dicen que la membrana se forma a partir de estas moléculas anfifílicas. Estas moléculas, la característica que tienen es que van a tener un hidrocarburo no polar y un grupo polar en el otro extremo de la cadena, porque son moléculas que están integradas por 10 carbonos o más. Entonces, estas moléculas tienen esas características, un lado uno polar y el otro polar. Posteriormente se les conoce como ácidos grasos, y entonces lo que van a hacer es que se pueden ensamblar en monocapas para que vayan definiendo como tal la membrana y exista un efecto de estabilizador por el efecto hidrofóbico y las fuerzas de Van der Waals. ¿Ahí me fui clara? Sí, profesor. Después, otra es que dicen que las moléculas se pueden autoensamblar, que quiere decir que las cadenas de hidrocarburos se van a dirigir hacia el exterior y los grupos hidrofilos estabilizan esa capa y entonces van a formar las famosas micelas y van a estar hacia el lado hidrofóbico hacia el interior de la membrana. Primero se nombraron como esta formación de estas moléculas anfifílicas como liposomas, que se descubrieron como vesículas. Entonces, como ustedes, o sea, una vesícula realmente es como si fuera una burbuja. Posteriormente, esas vesículas llamadas liposomas podrían también sido como almacenaban ácido oleico, entonces las llamaron ufasomas. Y así sucesivamente fueron cambiando las denominaciones hasta llegar a lo que vendría siendo una membrana citoplasmática como tal. Las fuentes que se conocen que pudieron haber estado participando para que se diera la formación de estas moléculas, obviamente es el nitrógeno que estaba en la atmósfera y el dióxido de carbono, una temperatura en general o global alta, la luz solar y lo que mencionaban también de los meteoritos o los cometas. Todo esto, si lo trasladan a que sucede en las aguas hidrotermales y en algunas regiones de la Tierra o la parte volcánica de la Tierra. ¿Sí? Entonces, imagínense esas moléculas anfifílicas que se van a asociar espontáneamente y van a mantener esa estabilidad de todos los hidrocarburos aromáticos. Entonces van a formar lo que ya viene siendo una monocapa.
Primero están todos los compuestos, las moléculas anfifílicas se van ensamblando, forman una micela y posteriormente se da la formación de de la bicapa lipídica. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran las necesidades que se requerían en ese momento para que se formara una membrana? Estoy hablando en general de la parte del ambiente. O sea, ¿qué requería el ambiente para que hubiera membrana? Ajá, sí. Una ya la mencionamos, la temperatura, ¿no? Ajá, y por otro lado también que existiera luz. La luz. Pues carbono. Ok. Pero bueno, ahí ya manéjenlo ahorita ya como esta parte de los hidrocarburos que debieron de haber sido cadenas no tan cortas ni tan largas. Entonces el tamaño de las moléculas. ¿Qué más? Una Pues, formación. el ambiente donde estuvieran fuera pues muy heterogéneo, o sea, que hubiera un gradiente de, no sé, pH muy diferente para que... Exacto, más, ajá, ese pH debería de haber sido óptimo, porque se menciona que el pH le da un efecto de autoensamblaje a los hidrocarburos. ¿Sí? Ay, no sé quién está hablando. ¿Qué pasa entonces con la permeabilidad de la membrana? A ver, don Juan, que fue el que dijo. Pues deja pasar ciertas moléculas, ¿no? O sea, no sé, no deja pasar cualquier elemento, sino cierto tipo de moléculas. Ok, que sean qué, pero ¿qué tipo de moléculas? Pues algunos iones, ¿no? Como el sodio. ¿Con la finalidad de qué? Pues sería de regular diferentes funciones celulares, ¿no? Ok, o reacciones químicas que se lleven a cabo dentro de la célula, ¿sí? Porque recuerden, ustedes ya hemos estado revisando todo esto de la parte de la replicación, la autorreplicación. Entonces, un aspecto muy importante en el origen de las membranas es el compartimentalizar. Y eso es simplemente para no mezclar los componentes con el entorno y esa posibilidad de mantener todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la célula. ¿Qué otra, aparte de no mezclar esta parte interna con el ambiente externo, qué más esa regionalización o compartimentalización, por qué sería importante? Aparte de que ya les dije que ustedes ya vieron lo del autorreplicarse, mantener este proceso que está implicado en la replicación, las ribosimas, los RNAs de transferencia, ¿qué más? O si lo Pues de quieren ver, nuevo podría ser como eficiencia energética, ¿no? De tener todos los componentes para una sola función distribuidos en un compartimento que tenerlos disgregados en todo el citoplasma. así es. Entonces, todo esto es contener tanto estas moléculas o sintetizar en su interior un polímero que sea capaz de autorreplicarse
contener monómeros que sean necesarios para la síntesis que necesita el proceso de replicación. La capacidad también de mantener enzimas que sean funcionales para el metabolismo interno de la célula. ¿Sí? Sí, profe. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Se acuerdan de la teoría de la endosimbiosis? ¿Qué explica esa teoría? Se supone que una célula absorbió a una mitocondria, si mal no recuerdo, pero esta no la asimiló, sino lo que sucede es que esta como que se quedó impregnada dentro de la otra célula y provocó que ahora pues las células tengan la propia capacidad de generar su propia energía. Y entonces, ¿cómo relacionarías esa teoría con el origen de las membranas? Sí es correcto lo que dijiste. ¿Quién fue, Alexis? Sí, profe. ¿Cómo asocias esta teoría endosimbiótica con el origen de las membranas? Ay, no sabría cómo decirlo. Bueno, alguien más, ayúdenle. ¿No? A que, por ejemplo, los cloroplastos o las mitocondrias primero debían de hacerse de manera, bueno, establecerse a través de las membranas de manera individual para poder integrarse a organismos más complejos. Ok, entonces todas los cloroplastos y mitocondrias se van a formar de novo. ¿Sí entienden la palabra de novo? Sí. Entonces, esa es otra de las teorías. La teoría de la endosimbiosis trata de explicar cómo se pudo haber dado el origen de las membranas. O sea, ya vimos la parte de las moléculas anfifílicas, cómo se van formando por la característica de la cadena y cómo se van a autoensamblar o ensamblar para formar esas micelas y luego la capa, ¿no? O la bicapa. La otra es la teoría de la endosimbiosis. Y hay una tercera teoría que es la teoría autógena. Entonces dice ahí que todos los organelos de las células van a estar rodeados por una membrana y que esto va a surgir a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. Entonces la membrana se va a invaginar con todo y líquido, va a formar una membrana para cubrir como tal a toda la parte de la célula. Y también así se explica de cómo los organelos como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las vacuolas y la membrana nuclear pudieron haberse formado por esa teoría autógena que está relacionada con las invaginaciones que puede tener la membrana. Y eso también es meramente por las características de los ácidos grasos. Se dice también que antes de que se formara en sí como tal la membrana, había unas, les llaman semicélulas. Entonces, esas semicélulas se supone que son las antecesoras de las primeras células y que eran como, imagínense como una ampolla que va a estar sobre una superficie que estaba integrada por lo que ya vimos, todos los elementos para producir sus propios componentes, energías y los grasos, toda la parte para formar la membrana. Entonces, esa es otra característica que mencionan para la formación de las membranas, las semicélulas.
¿Tienen alguna pregunta? Creo que no, profesora. Y pues obviamente perdón, todo esto es pues para almacenar el RNA, el DNA, las proteínas, la energía, tener un metabolismo interno, no mezclar algunos compuestos con el entorno, también mantener moléculas extrañas fuera para que no dañen los componentes celulares, bombear nutrientes, eliminar productos tóxicos, intercambio de metabolitos, ¿sí? Sí, profe. Oiga, profe, Mande. ¿y cómo se pudo haber hecho ese cambio de que, por ejemplo, los aminoácidos le proporcionaban estabilidad a las membranas y posteriormente se dio que el colesterol le daba esa estabilidad? O sea, hablas de por qué los aminoácidos le dieron estabilidad a la membrana, Ajá, porque al momento de que nada más estaban produciéndose una parte de los aminoácidos que vienen siendo esenciales, eso es lo que le da esa estabilidad. Y el sintetizar ese polímero que sea autorreplicable, entonces tenía la maquinaria para poder generar los aminoácidos suficientes y seguir dándole estabilidad a la célula. ¿Esa es tu pregunta? algo así. O entonces, Es que iba más encaminada como a cómo se hizo, o bueno, si sabe cómo se hizo el paso de la estabilidad dada por aminoácidos a la estabilidad por el colesterol. por la energía. Además, ustedes lo vamos a ver un poco más adelante. El cambio en la parte ambiental tuvo mucho que ver porque se pasó de una capa de ozono que era más bien de una atmósfera reductiva y entonces empezaba a generarse la capa de ozono y había un aumento tanto de nitrógeno como de oxígeno. ¿Sí? Sí, profesor. A ver, les pusieron en el chat, esta Miriam les puso, ¿podrían volver a repetir la figura de la imagen de color negro, por favor? Rebeca y Valeria, Ajá, de las vesículas. no sé, dice la diapositiva 9. Sí, es la de las vesículas. Bueno, pues en sí, los aminoácidos bueno, la estabilidad de las vesículas se vio reflejada con el brillo en los aminoácidos que, bueno, puede ser como en la imagen de F o G, La F. donde F o G que se ven pues más nítidos y brillantes, que puede ser en la serina y en la glicina, pero con, y magnesio. Ahí sí me di a entender, Miriam. Pero a ver, si yo entiendo, estas vesículas es lo que yo les decía que se fueron formando. Primero eran liposomas o fasomas y así les fueron dando, son los antecedentes para la formación de la membrana y estos iones, tanto el magnesio como el cloruro de sodio, tiene que ver con ese transporte de energía a través de la membrana, ¿sí? Y supongo que el F y el G son los que presentaron una mayor estabilidad. Sí, Ajá, sí, así es. ¿Sí, Miriam? Pues creo que ya nos dejó aquí.
Si no tienen alguna otra pregunta, pasaríamos al siguiente tema. Sí, es Luca, según yo. Sí, sí. Ok. Gracias, Rebeca y Valeria. A ver, voy a Sí, compartir. profesora. Y gracias a usted. Ahí ya se ve. Ah, No vemos una cara. perdón. Cerrar eso. La técnica, discúlpenme. Pero sí ya se ve tu pantalla, Mari. Ah, ok. Pero no se ve la presentación, ¿o sí? No. No, solamente se ve Ah, ok. tu pantalla principal. Perdón por eso. Ahí ya se ve toda mi presentación. Ya nada Ok. más proyectan. Sí. Perdón. Bueno, buenas tardes, compañeros. A continuación vamos a hablar un poco sobre las características de Luca. Este equipo está integrado por mi compañera Mariana Isabel Torres Aramilla y de igual forma su compañera Laura Mariana Cruz Castillo. En la siguiente diapositiva pusimos algunos puntos que consideramos vamos a abarcar, que son algunos antecedentes sobre este organismo, las características de Luca, englobando cuándo, dónde y cómo, que son aspectos que nos ayudan a visualizar de mejor forma a Ancestro, y al final brindaremos algunas conclusiones bastante breves. La que sigue, por favor. Ok. Entonces, pues como ya dijo Mariana, vamos a hablar de los antecedentes primero. Vamos a tratar de hacer esto como breve, pero sí es importante, pues, para dar un contexto de qué tan complicado es saber quién es Luca y cómo ha sido, pues, su revelación, y que todavía es pues, obviamente un trabajo que no acaba, y yo creo que no va a acabar pronto. Pero bueno, situándonos hace ya cientos de años, podríamos hablar de que se inició a entender qué pasaba al nivel microscópico con este científico, que sabemos que observó al microscopio por primera vez microorganismos. En este caso logró observar bacterias, entre otros. Después tenemos a Linneo, que también sabemos que intentó, pues, no que intentó, sino que separó, hizo un trabajo muy arduo en clasificar, en entender las diferencias, pues aquí macroscópicas, y de toda la diversidad, y que fue, pues, su trabajo muy, muy importante. Después tendríamos a Darwin, y aquí la contribución de Darwin a este tema es muy importante, y si vemos, pues empezamos con 1600, aquí ya ha pasado bastante tiempo, y publica su famoso libro El origen de las especies, donde en el capítulo 14 hace una contribución muy interesante, y pone aquí lo subrayé, perdón, donde se introduce por primera vez como esta idea de un ancestro común, ¿no? Entonces aquí lo pone al final, y pone que, pues, él, su analogía de pensamiento de toda esta parte de la evolución y que todos venimos de algo, pues habla de algo primordial, de algo primordial, una forma de vida primordial que fue la que primero respiró. En ese sentido y en ese contexto, pues, contribuciones importantes después tendríamos a Haeckel, que, pues, él fue como de los pioneros en cuanto a tratar de hacer un árbol de la vida. Aquí lo vemos. Pero pues también pues fue muy bueno en su tiempo. De hecho, creo que, pues, todavía he llegado a ver libros con esta clasificación, donde vemos al reino plantae, al protista, Animalia, aquí abajo puso Monera, en fin, y pues esto es de 1866. Pero para no detenernos más aquí, pues vamos a hacer un salto, unos cuantos años. No ha cambiado, ¿verdad? No. No. Ah, ok. En 1977, más o menos, pues sí, al finales de los 70s y obviamente al inicio de los 70s, pero se publicó y se hizo saber al mundo un descubrimiento muy importante. Este es un artículo del New York Times donde, pues, ponen
como algo muy importante en el mundo de la ciencia, que se da a conocer un nuevo reino, una nueva forma de vida. Y entonces, este científico americano, bueno, estadounidense, junto con George Fox, Carl Woese, en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, pues se ponen a analizar el RNA ribosomal de una cantidad increíble de microorganismos y encuentran pequeñas diferencias entre ellos que pues para él eran nuevas, y así es como se dio cuenta de que había otro reino, ¿no? Aquí las arqueas. Este libro pues ya es muy nuevo, es del Leninger de bioquímica, y pues nos pone aquí justo las diferencias en esa estructura secundaria del RNA ribosomal de las bacterias, de la arquea y de eucaria. Pero aquí lo importante es que él introduce pues esta nueva forma de vida, que son las arqueas. Entonces, a partir de las arqueas, pues nace toda una idea de tratar de saber quién es el ancestro universal, ¿no? Porque nuestro registro fósil, pues, es el paradigma que la vida surgió hace 3.6 millones de años, digo miles de millones de años, más o menos, pero pues vamos a ver que no. En este caso, pues aquí les puse unas imágenes, pero a finales de la década de los 90s, Woese publica este artículo muy interesante donde discute para él quién es Luca, y él no le llama Luca tal cual, él le llama un progenote. Pero pues aquí me voy a tardar un poquito o pasar un poquito de tiempo aquí tratando de darles a entender pues justo esta historia, su idea de quién era Luca. Entonces, pues él propuso el árbol de la vida basado en los ribosomas, le llaman el Ribosomal Tree of Life, descubrió las arqueas y propuso este modelo para explicar justamente cómo fue que surgió Luca, que le llamó el Genetic Annealing Model, que lo comparó. Annealing es como, no encontré la definición tal cual en español, pero es como templar un metal. Entonces, él no solamente era biólogo, también era un físico teórico. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿No se refiere al alineamiento genético, un modelo de alineamiento genético? Sí, o sea, él lo compara con ahorita lo voy a explicar, porque en este artículo justo lo compara con hay un proceso en metalurgia donde puedes calentar un metal hasta cierto punto antes de que pues pierda su composición completamente, y lo mantienen en esa temperatura para después bajarla. Es como si templáramos chocolate. Después la bajas y y puedes tener un metal más dúctil o un metal pues menos dúctil, o sea, cambias como las características de un metal. En este caso, él lo explicó como una analogía en este artículo, que voy a explicar. Lo voy a poner en el diagrama para que sea más fácil, pero primero, pues él da un panorama de lo que se conocía en su tiempo, o sea, el paradigma, él le llama la asunción pivotal, o sea, la asunción que lo hizo despegar para esta teoría. Entonces, hasta ahorita, hasta Woese, a finales de los 70s, se tiene que siempre han existido los linajes de organismos, es decir, de entidades y medidas discretas, o sea, de unidades. Es decir, que todo tiene una genealogía, una historia, pues, heredable. Esto ya sabemos que no es cierto. Entonces, él se hace las preguntas, se hacen muchas, pero las más importantes, que creo que podemos discutir muy bien, es que quién es el ancestro común realmente era un organismo, o sea, una unidad discreta, y cuál era la naturaleza, cuál era esa presión del proceso evolutivo, y si era siquiera darwiniano que la formó. Entonces, aquí vemos ya, pues como hoy conocemos ese árbol. Sí. Pero bueno, eso es lo que les decía. Esta gráfica de aquí es justo ese proceso de templado, de annealing de un metal. Entonces tenemos una fase de recuperación, de recristalización y de crecimiento del grano, es decir, cuando en esta fase se forman todas las estructuras nuevas que le van a dar la nueva propiedad al metal.
en este caso, si fuera un chocolate, por ejemplo, el chocolate se calienta a cierta temperatura y se mantiene esa temperatura hasta que ya no tenga pues grumos, ya no tenga como burbujas, ya todo eso, para después enfriarlo y entonces el chocolate templado, pues una vez que, no sé, se pone, se le da una forma, por ejemplo, un chocolate Hershey's, no se va a romper como tú quieras que se rompa, no va a estar, no sé si me voy a entender, va a estar como más, como en cuestión, no sé. El punto es que este modelo que él trata de explicar se transfiere, y voy a tratar de ser muy clara aquí, al origen de Luca o algo así, en que primero tendríamos, a ver si está más fácil, no se cambió, ¿verdad? No, Ahí ya se cambió. ya. Ok, entonces primero tendríamos un conglomerado de, pues, de organismos que son muy, muy diferentes entre sí, y él lo pone como que primero se aumenta la temperatura, es decir, una temperatura evolutiva, ahorita voy a elaborar en eso, pero la temperatura se aumenta a tal manera de que las estructuras pues pierden su forma original, llegan a una fase de recristalización donde aquí tienen suficiente temperatura como para ser muy diferentes, muy, muy iguales entre sí, es decir, que ya no hay estructuras claramente formadas, es decir, aquí habría mucho intercambio genético, porque son muy iguales todas las estructuras de ahí, es decir, las primeras formas de vida. Y después, conforme se empieza a enfriar, entonces químicamente se formarían ciertos componentes que entre más se enfría un componente pues inerte, las estructuras o moléculas se hacen más elaboradas, es decir, tenemos las diferencias entre ellos crecen. Entonces ya no puede haber un intercambio, si lo traducimos a las cosas vivas, pues ya no habría un intercambio genético porque son muy diferentes. Entonces, voy a explicar más eso. El punto es que en este caso, para él, estos subsistemas o estas primeras moléculas era la traducción. Entonces, él define la traducción como un proceso muy rudimentario, que pues ya había un código genético, como lo hemos visto en las clases, pero que este código genético era poco preciso. Entonces, producía sí proteínas, pero eran proteínas que él denomina estadísticas, es decir, que no eran precisas, eran proteínas pues que sí seguían una secuencia genética, pero que eran solamente colecciones de polipeptidos pequeños y no eran consistentes, etc. Y a estos elementos que podían producir esas proteínas estadísticas los llamó progenotes. Entonces, para Woese, un progenote era Luca. Y aquí, este es como un resumen de lo que Woese tenía en mente. Entonces tendríamos lo que ya hemos visto en las clases pasadas, y aquí su idea de un progenote, ¿no? Aquí sería como el Luca, que es capaz aquí con transición darwiniana se refiere a que es capaz de transferencia vertical, de herencia, donde ya ejerzan presiones evolutivas darwinianas. Entonces, él define a esta parte, a este tiempo, como la era del progenote. Y entonces, durante esta era del progenote, no perdamos de vista el ejemplo del inicio, pero la temperatura aquí, o él se hace la pregunta de, bueno, pues, ¿cómo es que pudo avanzar a esa transición darwiniana, ¿no? O sea, ¿por qué había tantos progenotes, o cuál era ahí el mecanismo evolutivo? Entonces, él se recarga un poquito en Simpson, en esta idea del modo y del tempo. Entonces, el tempo lo define en su artículo, y basado en Simpson, como una tasa de cambio. Y el modo como el resultado, o es esa medida del outcome, del resultado, de la forma que se obtiene. Y entonces, esta relación del modo, es decir, de la tasa, y los resultados de esa manifestación, dan la manifestación evolutiva.
Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿de qué depende esa tasa de cambio? Pues depende de dos elementos importantes para WOWs, del número de mutaciones y las variantes de esas mutaciones, y de la frecuencia a la que ocurra la transferencia horizontal o lateral de genes. En este caso, él pues dice, bueno, si pudo cambiar en tan poco tiempo este pequeño microbio, por así decir, entonces tuvo que haber sido una frecuencia lateral, una frecuencia de transferencia lateral de genes muy alta. Es decir, que él define en este sentido, pues que era muy alto el tempo evolutivo y la temperatura evolutiva. ¿Todos recuerdan qué es la frecuencia lateral, digo, la transferencia lateral de genes? Sí, Si no, de cualquier forma tenemos una diapositiva, por si no, pero si no, Bueno, pues, si todos recuerdan, pues ya. Bueno, no sé. Entonces, justo para WOWs, la importancia, y aquí es muy importante que lo recalque, es justo esta capacidad que tenían de transferirse genes pues lateralmente, es lo que hizo que cambiara el modo y que aumentara el tempo. Eso es según WOWs. Bueno, no sé si quieres explicarlo rápido, Marianita. Sí, bueno, solamente para recordar, pues la transferencia vertical de genes hace más referencia a Es horizontal, ¿no? No, porque iba a decir que la transferencia vertical es cuando es, por ejemplo, de padre a hijo. Sí. Sin embargo, en la transferencia horizontal de genes, vamos a ver que no precisamente tiene que ser de un progenitor, sino que incluso podemos ver diferentes organismos involucrados en esta transferencia horizontal. Generalmente este proceso lo podemos ver mucho más fácil en las bacterias y podemos resaltar tres tipos. El primero de ellos es la transformación, que resulta de esta alteración genética de una célula resultante de la introducción, ya que absorbe como que el material genético que se tiene, aquí por ejemplo lo ilustran como una bacteria que ya está muerta, entonces su material genético lo absorbe y lo va procesando otra bacteria que sí está viva. Y bueno, este proceso es relativamente común, como se menciona en bacterias, pero no en eucariotas. Y de hecho, este proceso, bueno, esta transformación más bien, vemos que se usa muy a menudo en los laboratorios, por ejemplo, para insertar nuevos genes en bacterias, experimentos, con finalidades biotecnológicas o biológicas moleculares. También tenemos la transducción, que es el proceso en el que el DNA bacteriano se mueve de una bacteria a otra, pero esto mediante un vector, que sería un virus, que es un bacteriófago o un fago. Y bueno, ya finalmente tenemos la conjugación bacteriana, que este es un proceso que va a implicar esta transferencia de nuestro material genético a través de un plásmido de una célula donante a una célula receptora, que va a ser la recombinante durante todo este contacto celular. ¿La que sigue, Mariana? Gracias. Y bueno, entonces, pues sigue como muy ambiguo todo, siento. Pero, ¿qué otra cosa o por qué era tan importante esta transferencia, pues, lateral? Si había tanta transferencia de este tipo, para WOWs eso significaba, y tiene sentido, que pues eran muy simples los mecanismos genéticos del progenote, es decir, que era muy fácil traspasar las barreras entre ellos, y por eso había tantas mutaciones, tanto cambio y todo eso, ¿no? Entonces, para él hace esa conclusión respecto a este tipo, al HGT, que fue el mecanismo evolutivo, para responder la pregunta que hice antes, el mecanismo evolutivo que dominó en la evolución primitiva para llegar a Luca, ¿no? Y entonces, pues aquí en estos puntos es como los puse, porque pues son puntos como claros, respondiendo el tema general que tenemos que explicar, que es las características, ¿no? Entonces, para WOWs,
Luca tenía que tener una maquinaria rudimentaria que produjera, pues, proteínas estas estadísticas, ¿no? Que él le llamaba. Que su capacidad de visión celular era también muy rudimentaria. De hecho, en su artículo lo pone como un pellizco, así lo pone, un pinch. Que había una continuidad genealógica. Digo, que no había una continuidad genealógica, es decir, que Luca tenía una historia genética, pero no tenía una historia genealógica, no era una entidad, no era una unidad y no era un organismo tal cual. Entonces, aquí siento que es mucho más fácil verlo que tratar de explicárselos, pues solo hablado y con el diagrama. Entonces, para Woese, Luca y la formación de eucaria, de bacteria y de arquea fue, como lo voy a explicar ahorita, donde tendríamos aquí un conjunto pues una población, un conjunto pues de microbios, porque ya dijo él que no eran organismos, que se comunicaban, es decir, que eran capaces de transferirse genes, material genético, con otra población muy similar, por eso es C1, ¿no? Entonces, para él más bien un Luca era una comunidad, entonces para él no era un common ancestor, era un communal ancestor. Entonces, esas poblaciones estarían intercambiándose constantemente, pero pues no serían las únicas, ¿no? Recordemos el proceso, sube la temperatura y empiezan a formarse componentes estables, pero que empiezan a diferir entre ellos. Entonces, aquí ya no habría transferencia lateral de genes entre C1 y C2. Ya difirieron mucho, ya se enfrió mucho esa temperatura evolutiva para Woese, ¿no? Pero pues seguiría habiendo con otras pequeñas poblaciones de C2 y así, ¿no? Pero entre C1 y C2, aquí pues ya incluso ya ni siquiera la forma es un círculo. Ya aquí ya tenemos un pentágono, se me olvidó. ¿No? Entonces entre ellos pues ya no habría una transferencia ni nada. De tal manera que tenemos ya 3 poblaciones o 3 Lucas, por así decir, 3 progenotes que están comunicándose, que por dentro pues están produciendo estas proteínas estadísticas, y a esta fase él le llamó el enfriamiento evolutivo, el evolutionary cooling. Y entonces, pues regresando a esta parte física, él los llamó a que estos subsistemas ya eran refractarios, es decir, que limitaban, ya se limitaban entre ellos, ¿no? Entonces, pues tuvieron que recurrir a la herencia vertical. Entonces, a partir de este punto surge, ya que cada comunidad, cada conjunto de estas poblaciones es suficientemente compleja como para que no haya transferencia lateral de genes, entonces la llamó que se congelaba este punto. Entonces esta parte es el enfriamiento, y para él, entonces, es así como da que esas 3 comunidades dan origen a estos 3 grupos tan grandes que él descubrió, ¿no? Y el root aquí sería, pues, esa raíz que acabamos de ver, ¿no? Que de C1 pasamos C2, C3, esas 3 comunidades dan origen a estos 3 linajes que definen a toda la vida. Entonces, pues como para concluir un poco, justo esta parte, ¿no? Que Luca tenía una historia genética, pero no genealógica. Y que una vez que se cristalizaban las nuevas, después del tempo evolutivo, de la temperatura, todo eso, entonces se puede discernir entre historias, es decir, entre nuevos linajes. Y esto lo integra muy bien aquí, perdón, no puse el autor, pensé que lo había puesto, pero este artículo salió en 2008 y justo integra muy bien, ¿no? la vista de Woese. Tenemos aquí que Luca marca el inicio de que pudiera haber un umbral darwiniano, es decir, que a partir de aquí ya es la transición darwiniana y ya hay evolución darwiniana. Bajo esto, pues era una forma precelular, una forma preorganísmica.
Pero pues esta es una teoría. No podemos decir que vieja, pero ya hay suficiente información por la biología molecular de que no fue así. Y hay varias cosas que Woese no tomó en cuenta. Una de ellas, bueno, y aquí Mariana y yo pues decidimos poner, ¿no? Que el progenote pues no era Luca, ¿no? Porque Luca ya tuvo que haber tenido un subsistema de traducción, es decir, aquí, del dogma central de la biología, ya tuvo que haber tenido un sistema de traducción maduro. Y Woese nos hablaba de un sistema que tenía muchos errores, que producía estas proteínas estadísticas, entonces le pusimos que quizá era un FUCA, el progenote, ¿no? El First Universal Common Ancestor. Entonces, ¿qué no tomó en cuenta Woese? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Ok. Woese no tomó en cuenta, pues, dónde, ¿no? Dónde, cuándo, cómo, para tener como más idea de cómo estaba conformado este Luca. Entonces, en 2016, tomamos en cuenta ya, ¿no? Eso fue en finales de los 70s, 90s, principios de los 2000. 2016, The New York Times publica Conozcan a Luca, y pues empieza a hablar de que este gran organismo, este Luca, pues salía de ventilas hidrotermales. Entonces, pues empezaron a pues, investigar justo esa parte, y para hablar de dónde, cómo, cuándo vivió Luca, hay que verlo desde el punto de vista geológico, temporal y químico también. Entonces las evidencias de estas tres preguntas, de estos tres cuándo, dónde y cómo, son las siguientes. Una es que encontraron cristales de circonio, es decir, encontraron circonio. La otra es que en esos cristales de circonio no solamente tenían material, o sea, carbono biogénico en una proporción pues que no se esperaba porque tenían incrustados grafito, sino que lo encontraron y lo dataron a 4.1 miles de millones de años. Es decir, estamos hablando del finales de la Deano. O sea, en el primer 1.000.000.000 de años de la vida de la Tierra. O sea, una Tierra muy joven. Incluso hay unos que dicen que fue antes el origen de la vida que la formación de la Luna. Por eso es tan inquietante esta parte de las ventilas hidrotermales, porque pues da mucha luz en no solamente el origen de la vida aquí, sino en el origen de la vida fuera del planeta Tierra. Después otra contribución muy fuerte fue la de la ciudad perdida y la quimiosmosis. Entonces, aquí esta imagen es de un lugar que se llama Jack Hills en Australia, en el oeste de Australia, aquí está. Y ahí, hace algunos años, todo relativamente reciente, encontraron circonio, cristales de silicato. Lo que es interesante de eso es que los dataron y dan a 4.1 miles de millones de años, incluso más viejos todavía. Y pues todos tenemos la idea de que durante los primeros años de vida de la Tierra, pues teníamos una Tierra de lava, de rocas, pocas rocas, ¿no? Pero no había agua, no era una Tierra sumamente caliente, pues el Sol o Teia, este planeta que le llaman, ¿no? Justo había bombardeado a la Tierra y se había formado la Luna. En fin, esto dio pues un giro, un cambio muy radical al paradigma, porque entonces en vez de que tuviéramos ese tipo de atmósfera durante el Diano, pues los cristales de circonio que se encontraron en una roca sedimentaria, pues aquí en Jack Hills, y lo interesante es que estaban en conglomerados de cuarzo, de granito. Y pues el granito es una roca que compone a la corteza terrestre. Es decir, entonces no era completamente
pues lava y no era completamente, había ya un cierto enfriamiento ocurriendo si encontraron pues zircón. De tal manera que hicieron una reconstrucción. Y entonces la idea que teníamos de la Deano, de verse así, realmente se pudo haber visto así, con una corteza muy delgada, muy joven, pero que pues ya tenía pues vida. Y eso lo saben porque, aquí está, porque en ese zircón encontraron, este es el zircón, y encontraron inclusiones de grafito. Entonces hicieron un análisis de ver pues cuál era la cantidad del isótopo de carbono, el 13, delta 13, que es el que da, pues el que te mide cuánto, si es de un origen orgánico o no. Y resulta que tenía 24 partes por mil. Aquí está en esta gráfica. El carbono inorgánico pues no tiene, su cantidad es muy baja, y este tenía, aquí está, ¿no? El de Jack Hills tenía una cantidad considerable de carbono biogénico. Entonces esa fue como la primera evidencia importante que se tuvo al respecto. Después, la ciudad perdida, esa la encontraron recientemente, en los 80s, y también en los 2000 hicieron una expedición en el año 2000 hicieron una expedición más profunda. Y entonces en el Atlántico, aquí en el ridge, que está aquí donde se están separando, donde se está constantemente generando la corteza, que es una zona sumamente fallada, encontraron un lugar, aquí se publicó en los 80s, que se le llamaron la ciudad perdida. Entonces la ciudad perdida pues era una estructura de ventilas, de chimeneas, pues sí, o sea, de estas estructuras muy interesantes que estaban compuestas por una roca que se llama serpentinita. Y estaban en una zona muy, muy fallada. Las ventilas hidrotermales casi siempre están asociadas como a volcanes, son muy altas en azufre, incluso le llaman como fumarolas negras o black smokers. Y lo interesante de esta era pues el microecosistema que se tenía ahí. Había anélidos, había crustáceos, había bivalvos, había pues una cantidad muy grande de microorganismos que encontraron ahí, y se pusieron a estudiar, ¿no? la ciudad perdida. Entonces la ciudad perdida es un macizo grande, aquí lo vemos, está en una zona de fallas normales, es decir, que se están desplazando pues en su mismo eje, se está subiendo esta falla con respecto al ridge. Bueno, eso no importa. El punto es que es una zona fallada donde encontraron a la ciudad perdida. Aquí vemos delimitado el tamaño, es muy grande, y Poseidón es la torre principal, justo es esta de aquí, y parte de este macizo de aquí. Esto pueden llegar a medir hasta 60 metros, estas formaciones, y ¿no cambia? Ok, lo que encontraron eran estas serpentinitas. Las serpentinitas no siempre son serpentinitas, es un tipo de roca que se produce por una reacción química. La mayor cantidad del material de la corteza que conocemos es ¿Hay una pregunta? No, Marina. No, creo que no. Ah, ok, pero sé que alguien habló. La mayor cantidad de roca que conocemos son pues intrusivas, que componen la corteza, es la peridotita. Entonces, este tipo de roca es una roca intrusiva. Básicamente está compuesta por olivino, que es una roca que habla de que está muy profundamente en la corteza terrestre,
por su gran cantidad de compuestos máficos, entonces le llaman roca ultramáfica, y la serpentinita se produce por un proceso que se llama serpentinización, que aquí está la reacción, y no nos vamos a concentrar en eso, sino en lo importante, donde el olivino o piroxeno, pero olivino porque es el componente de la corteza, al momento de entrar en contacto con el agua, es decir, cuando entraba en contacto con el agua de mar, porque es una zona muy fallada, y entonces salía ahí los componentes ultramáficos, pues se producía la serpentinita, y más importante que eso, se liberaba hidrógeno molecular. Entonces, la importancia tan increíble de este hallazgo es que estas fumarolas, la ciudad perdida, era muy alta en hidrógeno molecular, que lo usaron o lo usaban las primeras organismos como poder reductor, y que además, al entrar en contacto con otros materiales metálicos, pues catalizaban la reacción para producir metano. Ahorita vamos a ver pues por qué es tan guau este hallazgo, ¿no? Pero el punto es que en esa zona de la ciudad perdida, el pH era alcalino, había gran cantidad de oxígeno disuelto, baja cantidad de oxígeno de carbono inorgánico disuelto, alta cantidad de hidrógeno molecular y además metano. Entonces, estos investigadores hicieron un estudio de las comunidades de arqueas y bacterias que había ahí y encontraron a las metanosarcinales y la SANMe1. Ahora, estos dos tipos, este es un orden de arquea y este es un grupo artificial, pero que básicamente lo que encontramos es que pues tienen un metabolismo muy primitivo, muy rico, donde aprovechan directamente a partir del hidrógeno molecular la producción de acetilcoenzima A para producir energía. Entonces, esa es la importancia tan grande de la serpentinización y de la ciudad perdida. ¿Cómo se vería eso para nosotros? Aquí tenemos una vesícula, ¿no? Donde por dentro, aquí pues justamente, de hecho este diagrama lo pone, tiene que ver con la presentación pasada, pero se producían también por esta reacción de serpentinización lípidos que ellos hipotetizan, pues por química, pues se unieron para formar los lípidos que hoy en día se encuentran en la membrana celular de las arqueas y de las bacterias. Por eso también es tan importante esta parte. De tal manera que tendríamos, esta es una célula hoy en día, ¿no? Donde tenemos el gradiente, el famoso gradiente electroquímico, y pues las bombas que están todo el tiempo manteniéndolo justo para que haya una diferencia y no entre en equilibrio con el ambiente, la célula, porque pues un organismo vivo es ese que está constantemente evitando entrar en equilibrio, produciendo energía libre de Gibbs y demás, pero el punto es que en ese tiempo el citoplasma realmente era ese fluido hidrotermal que era bajo en protones, ¿no? Era alcalino, entonces se hacía, esto es dentro de la ventila, una vez que salía de la ventila, se quedaba con el fluido hidrotermal dentro, y fuera, entonces era más ácido y se tenía este gran gradiente. Toda esta membrana, pues es de estos lípidos, fosfolípidos, que se formaron también ahí. Y a esta toda idea se le llama la quimiosmosis, que se supone que otro postulado debería ser de la vida, que todos los seres vivos son capaces de quimiosmosis. Y finalmente, pues justo esta es como la integración, ¿no? de esta gran teoría de cómo se llega a LUCA a partir de estas ventilas hidrotermales. Es muy interesante, es muy compleja. Pero aquí veríamos el papel de la serpentinización, después de cómo aprovechar esas reacciones que catalizan el hidrógeno
para producir después acetilcoenzima A y catalizar para ATP, y bueno, todo lo demás que lleva hacia LUCA. Y bueno, ya mi compañera abordó algunos aspectos que utilizan otras ciencias como toda esta parte de la composición de la Tierra. Y antes de que pasemos ya más a lo particular, como es el metabolismo y también una parte del fenotipo de LUCA, es importante o consideramos importante añadir que otra de las formas por las que se ha podido llegar más a detalles sobre las características de LUCA es mediante la investigación o la relación entre LUCA y los reinos virales. ¿Y esto por qué? Ya que como que suena un poco alejado. Bueno, dado que todas las formas de vida generalmente están asociadas con virus y otros elementos genéticos móviles, pues se interfiere de que LUCA fue un huésped de virus. Entonces, si se analizan estos virus, pues se podrá saber más o menos cómo eran las interacciones de manera... creo que me revolví, pero si se estudian los virus y como hay un poco más de certeza sobre estos, bueno, es que no son organismos porque todavía hay duda, ¿no? De si los virus son organismos o no, pero se tiene un poco más de datos sobre estos que de LUCA. Entonces, aquí, como lo pongo, se realiza una evaluación de las relaciones entre los miembros bacterianos y arqueales para poder hacer interferencias. La evaluación de estas relaciones entre estos miembros, bueno, va a ser nuevamente mediante los reinos virales y para ello se utiliza una clasificación que es la de Baltimore, y él divide a los virus en 4 grandes grupos, que es riboviria, mononaviria, duplonaviria y varinaviria. Entonces, bueno, para ello también es importante resaltar que se considera que LUCA dio paso al origen tanto de bacterias y arqueas. Entonces, en lo que se hizo en el estudio, lo podremos ver mejor representado en la siguiente diapositiva, por favor. Ok, creo que aquí se ve un poco borroso, pero no importa, se puede alcanzar a apreciar un poco y lo más relevante. Del lado derecho, se tiene dentro de todo dentro de toda la composición bacteriana ancestral, bueno, hasta donde se tiene, todos los virus que han sido partícipes a lo largo del tiempo, mientras que sí es esta la que siguió, es que creo que aquí aparecen los dos bacterias. Vamos a ver en la anterior, es que aparece bacteria y uno tiene que ser de arquea. Ok, pero bueno, no afecta mucho en la explicación. Lo que se quiso... Árbol, ¿no? Ajá, es que el árbol son 2 de bacteria, pero tenía que haber estado uno de arquea. Sí, es el Porque mismo no sé árbol. si está abajo de bacteria. Déjalo, si quieres lo busco rapidillo. Okay. En lo que busca su compañera, ¿tienen alguna pregunta? No me entendieron nada. No, sí estuvo muy interesante lo que platicaste, pero no alcancé a notar de qué componente dijiste que estaba hecha la piedra, bueno, la roca. La de Australia, la de Jack Hills. Ajá. Es circonio. Gracias. Aquí está. ¿Me puedes repetir qué significaban las siglas de HGT, me parece? Es horizontal Sí, genetic transfer. Sí, es la transferencia horizontal de genes, solo que como Horizontal. del inglés. Ah, ok, gracias. ¿A qué se refiere esa transferencia horizontal? Que pasen genes
de bacterias, de virus, de arqueas, o sea, que todos se puedan transferir esos genes. Una es la vertical, que va de padres a hijos, y la otra es horizontal, que va de diferente organismo. ¿Sí? Ahí ya se ve. Sí, ahí ya se ve. Bueno, ese es el de bacteria, ¿no? Es la distribución de virus conocidos en el árbol evolutivo de las bacterias. Y bueno, este árbol filogenético nos muestra todos los filos indicados y sobre todo los principales grupos de virus que se saben infectan a los miembros de cada fila. Y bueno, están representados por símbolos, sin embargo, vemos que en las anotaciones tenemos a los distintos grupos y si vemos, cada grupo de estos virus está representado con líneas punteadas. Aquí en primera instancia podemos ver que en la línea punteada donde más encontramos organismos es esta como color rosita o rojo, que es la primera de adentro hacia afuera del árbol. Y bueno, aquí vemos que los virus que corresponden a este círculo son aquellos que pertenecen al grupo de Duplonaviria. Y vemos que, pues sí, realmente son bastantes lo que hay. Si los comparamos, por ejemplo, con el último grupo, el más externo del árbol filogenético, que es Plasmaviridae. Si lo comparamos con el árbol filogenético de Arquea, que es el que está abajito, por favor, vemos nuevamente la distribución de estos virus conocidos a través del árbol evolutivo de las arqueas. Y a pesar de que sí encontramos distintas clases y órdenes que están indicados en las acotaciones, nuevamente vemos que aquel grupo que tiene una mayor presencia en este árbol filogenético es nuevamente el grupo de Duplonaviria. Entonces, juntando estos dos árboles, si es que ya regresó para esquematizar, se puede inferir que Luca ya cambió, nada más soy yo. No, ya cambió. Ok. Ok, entonces, pero está en la de la reconstrucción, ¿no? Del viroma, creo. Pero bueno, no la veo, pero creo que sí es en esa, donde está lo de Luca. Dice Luca y los reinos virales, es lo que están proyectando. Ok. Y tienen del lado izquierdo a qué corresponde cada una de las son virus. Y ya viene el árbol. Ok. Este árbol que se presenta ya es una reconstrucción como tal del viroma de Luca a partir de los dos árboles filogenéticos anteriores. Aquí esto es un árbol hipotético donde se muestra el complejo viroma de Luca. Y bueno, aquí también se representa esquemáticamente la división de este viroma del último ancestro. Pero también se observa cómo es que se separa tanto en Laca, que es el ancestro común arqueal, y también el último ancestro común bacteriano, que son pues las siglas LBCA. Entonces, con esto se ha podido determinar que si los genes que coinciden, que era el del grupo Duplonaviria, si estos dos están en Laca y LBCA, que se consideran sucesores de Luca, pues entonces nos quiere decir que estos virus ya estaban presentes desde antes y que sobre todo también nos reafirma nuevamente lo que nos decía mi compañera, que Luca no se trataba de un solo individuo, sino que más bien era una comunidad. Y aquí el autor también nos señala que por lo tanto Luca no era una población microbiana homogénea, porque vemos que a pesar que tienen virus del mismo grupo, pues son diferentes. Tal vez no se apreciaba bien en los árboles, pero sí los nombres cambiaban bastante. Y entonces a la conclusión que llegan los autores es que Luca era más bien una comunidad
de diversos microorganismos, que tenían un núcleo genético compartido, el cual fue heredado por todas las formas de vida descendiente, y un pangenoma, que sería como que el conjunto de genes, que estaba diversificado y que incluía varios genes involucrados en las interacciones virus-huésped, y que esto se utilizaba para los sistemas de defensa múltiples. Entonces, por lo tanto, como era una comunidad que si bien sí tenía un núcleo genético compartido, pues tenía una gran diversidad de asociaciones con los virus. Entonces, pues es como que lo más importante de este artículo que quisimos extraer, que LUCA no era una población microbiana homogénea. Y también aquí los autores señalan que habría que considerar nuevamente la transferencia horizontal de genes, porque puede que en LACA encontremos, por ejemplo, otros virus, pero esto se pudo dar a este proceso y no precisamente porque haya no sé, ¿cómo expresarlo? Que no haya sido solamente por la transferencia, Sí. sino que ya hayan estado presentes. Sí, pero igual que es un poco difícil de deducirlo, más Sí, discernir si lo obtuvieron por transferencia horizontal, si viene ya desde el linaje de Luca, ¿no? Sí, de manera vertical u horizontal. Pero bueno, aparte de todas estas características, bueno, de todo este material que ha servido de apoyo para saber un poco más o conocer este organismo, generalmente se utilizan más los genes y se infieren principalmente de 3 formas. Las crucecitas en este esquema marcan aquellos genes que están presentes y pues los signos de menos aquellos que están ausentes. Entonces, nuevamente, la primera forma de inferir las características de Luca es unir únicamente las características presentes tanto en bacteria y en arquea. Entonces, hacer como una fusión de estas y entonces eso ya como que plasmarlo en otro organismo, el cual sería Luca. Otra forma que es tomar aquellos genes que están presentes en ambos dominios. Sin embargo, nuevamente aquí tenemos la duda de que si Luca les heredó totalmente o de forma vertical tanto a bacteria como a arquea y que esos genes ausentes fueran como que ya algo azaroso al momento de dividir el material genético en estos dos grupos, o si realmente en el caso de arquea, que aquí se muestra en el esquema, es que obtuvo esos genes de manera horizontal, pero por otros organismos, y que incluían virus, que son asociaciones que se mencionan, pues tuvieron mucho auge en ese tiempo. Y bueno, finalmente tenemos ya el último, en donde aquí también se utilizan los dos, tanto las dos características, pero aquí no se toma tanto en cuenta el intercambio de genes de forma horizontal. La que sigue, por favor. Finalmente, ya con estos genes se puede también saber un poco más sobre la fisiología como tal. En primer lugar, se sabe que Luca era un anaerobio y bueno, su metabolismo estaba repleto de enzimas principalmente sensibles al oxígeno, y esto también va a incluir algunas proteínas que fueran ricas en grupos de hierro o azufre, que de hecho fue un poco también de lo que nos explicó mi compañera, y enzimas que implican la generación de radicales, o bueno, también se le pueden llamar algunos electrones desapareados. Y esto, bueno, encaja con la visión, pues, de todavía la Tierra antigua, de que algunos grupos de hierro y de azufre representan cofactores muy antiguos en el metabolismo. Y
Y bueno, por otro lado, se sabe que Luca utilizó la más simple de las 6 vías conocidas de fijación del CO2, que es la vía del acetilcoenzima A. Esto nuevamente dado por genes que coinciden con bacteria y arquea. De igual forma, se deduce que Luca era un organismo que estaba sometido a temperaturas muy altas, porque si bien sí había presencia de enzimas que catalizaran las reacciones, se mencionan que todavía estas enzimas no estaban no eran tan avanzadas y que por lo tanto la única forma de poder catalizar todas estas reacciones que se presentan en el metabolismo de Luca era a través del calor. Entonces, que por lo tanto, pues sí, Luca es un organismo termofílico. Y a su vez, y esto también por los genes, se sabe que Luca era un autótrofo, sin embargo, todavía hacen hincapié en que estos son solamente inferencias. Y también una parte como que fundamental es la presencia de tioésteres, los cuales son pues químicamente reactivos y que estos también eran importantes para su metabolismo porque establecían vínculos directos entre el metabolismo del carbono y la síntesis del ATP, ya que dan lugar, me parece, es el fosfato de acetilo, que se considera un posible precursor del ATP. Y bueno, esto sería como general. La que sigue, porque creo que ya casi es hora. Y finalmente, ahora sí, encontramos un artículo que de hecho es del 2021 y nos pareció interesante agregarlo porque si bien hay información sobre su metabolismo, las características de su hábitat, son pocos los estudios los que hacen alguna caracterización fenotípica. Hay algunos autores que mencionan que pues era como parecido a una bacteria, hay unos que dicen que a un procarionte. Entonces, bueno, en este estudio lo que se realizó es que mediante una interferencia bayesiana, me parece, la cual pues es un método que va a combinar información en la probabilidad previa y probabilidad como que de datos que ya se tienen para poder inferir algo. Entonces se tomaron datos de estos dos grupos de arquea y bacteria y pues fueron determinando como que en cuáles sí empataban en mayor proporción y estas características pues se le brindó a Luca. Y en la diapositiva tenemos solo algunos, porque en realidad la lista que viene en el artículo es mucho más grande, sin embargo, hacen hincapié en esos que se presentan. Y bueno, vemos que dependiendo del color, es la probabilidad que se tiene de que Luca haya presentado estas características. Y bueno, ahora sí, en la siguiente diapositiva es como se cree que fue Luca. Como vemos, es un organismo ovoide que tenía una capacidad de movimiento, el cual vivía en un pH o intentaba permanecer en ambientes con un pH neutro. Y aquí también se menciona que está en discusión si tenía pues una membrana, ¿sí era membrana? Creo que sí, que es la parte como rojita que se ve dentro del DNA. Y también se menciona que posiblemente Luca tenía un genoma muy grande y sí, que no, más bien, no era membrana, que probablemente tenía una pared celular, que es lo rojito que se ve. Y que tenía, que su energía la obtenía principalmente por oxidación de compuestos inorgánicos, también que era tolerante al agua salada y que podía estar presente en temperaturas superiores. Entonces, bueno, este ya es como que una fotografía de este personaje o bueno, una reconstrucción del cual les hemos estado hablando a lo largo de esta exposición. Si bien
a lo mejor no es muy esquemática, consideramos que es un gran avance el que poco a poco ya incluso nos muestren características morfológicas más visuales. Pero resaltando nuevamente, todavía hay mucho por investigar, aún se tiene mucha incertidumbre, que de hecho fue algo con lo que nos encontramos mi compañera y yo, que entre autores contrastaban o diferían bastante en sus ideas, entonces, pues sí, aún queda mucho por investigar. Y pues creo que sería todo por nuestra parte. Sí, es todo. Sí. Bueno, y ahí teníamos unas conclusiones que en realidad solo eran como unos puntos. A ver, espérame, esas no las pongas, por favor. Okay. No me gustaría cortar, bueno, cerrar rápidamente este tema de Luca porque es importante, porque aquí entran muchas cosas como la transferencia horizontal, entra la parte de cómo el hábitat, cómo estaba en presencia de Luca, si era uno o era una población, entonces, o una comunidad de células, en la parte de cómo se hace esa reconstrucción de Luca. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y el miércoles vamos a sintetizar todo lo que sus compañeras nos presentaron, que fue bastante clara la explicación y la presentación. Y entonces, hacer una síntesis de lo que viene siendo Luca. Y si realmente Luca, porque ellas lo presentan a través de, ¿a quién le da origen? A las arqueas y las arqueas eucariotes, y por el otro lado se va a la parte de las bacterias. Si lo vieron en el árbol, en los árboles que presentaron sus... Ay, no, ya te pasaste. Abajo. Está, creo que en la 38. 37 creo. Ajá. En esta parte de aquí, porque eso es importante, las hipótesis que hay sobre el origen de Luca, ¿a quién le da origen? ¿Sí están escuchando a los demás? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, anótenlas de una vez todo lo que sus compañeras nos presentaron para que el miércoles iniciemos con la síntesis de lo que viene siendo la presentación de Luca. ¿Sí? Sí. Entonces iniciamos así el miércoles. Muy bien, Marianas. Bastante clara su presentación. Qué bueno. Ojalá no haya sido muy confusa. Muy tedioso también, creo que. No, yo creo que no. No sé, a ver, sus compañeros, ¿qué opinan? La verdad es que estuvo muy, como que lo sintetizaron muy bien y explicaron igual muy bien. No fue para nada tedioso. No, para nada tedioso. Entonces, bueno, ahí les están poniendo en el chat. Me gustó, bien explicado, muy interesante. Que por favor suban su presentación los que ya presentaron, dice Valerie. Claro que sí, Valerie. Entonces, ahí les pusieron, ¿van bien? ¿Van bien? Alexis. Muy bien, entonces... Que aprueba. ¿Mande? Gracias, Alexis. Qué bueno que se aprueba, Alexis, qué bueno. Sí. Entonces vamos a continuar con ustedes el miércoles. Sí. ¿Sí? Profesora, sí. Nos vemos entonces el miércoles.